el método de madurez y sensores para ese efecto. La empresa, nosotros es una empresa de diagnóstico principalmente, por lo tanto nos hemos encontrado con muchos trabajos de ver problemas en el hormigón. En este caso el equipo de arriba es un equipo para ver dentro del hormigón, hacer radiografías, y el de abajo permite establecer vida útil, vida residual en base a lo que es la corrosión de la armadura. ¿Okay? Por conocer este tipo de diagnósticos que hacemos nosotros en la industria es que llegamos a muchos problemas que se veían relativos a lo que es el hormigón, ¿ya? Y son varios temas de los que vamos a hablar, principalmente relativos al cambio normativo y el impacto que eso ha generado dentro del mercado de la construcción y sobre todo de los proveedores de hormigón. ¿Okay? Nuestra tecnología es lo que se llama IoT, es Internet of Things, Internet de las Cosas. Cómo efectivamente aplicamos tecnología, sacamos datos de lo que es la construcción. ¿Okay? Pero ¿cuál es el objetivo? Cuando nosotros hablamos de lo que es aplicar tecnología en la construcción, siempre lo que buscamos es incrementar productividad y sobre todo disminuir costos. ¿Okay? Pero lo que todos buscamos es efectivamente disminuir costos, o sea, tanto el mandante como el especificador, como el ejecutor, como el proveedor de hormigón, lo que busca es efectivamente disminuir costos en el proceso, además que incrementa la productividad, disminuyendo plazos y disminuyendo sobre todo personal en obra. Y hoy por hoy lo que más se está buscando es además disminuir emisiones ya de carbono, eliminar residuos. ¿Okay? El Plan Construye 2025, que lo pueden haber visto ustedes en la mañana, está muy enfocado a lo que son las áreas de productividad. La principal área que nosotros vemos, bueno, ellos lo que buscan, tienen varios ejes estratégicos, buscar una industria más sustentable, aplicación de tecnología y ojalá que se exporten ese tipo de servicios. Nosotros entramos acá en lo que es la parte de monitoreo y reporte. ¿Okay? Dentro de esto mismo, una de las metas que se va buscando es el costo de construcción, reducirlo un 20% de aquí al 2025 y sobre todo disminuir lo que son reducción de las emisiones de carbono en un 30%. Tenemos un ejemplo de cómo estos sensores ayudan a disminuir efectivamente la producción de carbono. ¿Okay? Pero principalmente vamos a hablar de lo que es el cambio normativo. La nueva norma, la 170, cambió en el 2016, pasando de un criterio prescriptivo, es decir, esperar días, no importa lo que suceda, ¿ya? Muchas veces en la obra uno se programaba para esperar X cantidad de días, si llegaba la resistencia o no llegaba la resistencia, da lo mismo. ¿Okay? Y eso lo cambiamos por un criterio de desempeño, o sea, innove, cambie sus productos, haga lo que quiera, por así decirlo, pero mida, avance, produzca y con seguridad, ¿okay? Sobre todo con certeza. Este es un cuadro similar a lo que nosotros, de comparativo, similar a lo que veíamos antes. O sea, a la izquierda vemos lo que es el criterio por desempeño, o sea, medimos efectivamente resistencia para poder tomar acciones, resistencias, en este caso son resistencias mínimas, y el calculista o el responsable de proyecto es el que establece la resistencia para tomar acciones bajo su criterio. Y al lado vemos lo que son los plazos prescriptivos, o sea, se esperaban horas o días para ciertas cosas y nadie leía lo que son las notas de acá abajo, donde se decía que si se producían ciertos días con frío, había que esperar más o agregar más ese tiempo. El viejito, como se dice en obra, se programaba para avanzar cada 4 días y no importa lo que sucediera, el tipo avanzaba cada 4 días. ¿Okay? Si nosotros comparamos lo que es el criterio prescriptivo con el criterio por desempeño, cuando nosotros hablamos del criterio prescriptivo, decimos en obra, dicen, ¿sabes qué? Tírate un R3 o cómprate un R7 para que estemos por la segura. ¿Okay? Tú tenés harta fe de que eso se va a comportar de una manera y tratas de que ojalá en obra se comporte de esa forma y pides y pagas más por eso pides un hormigón de alta resistencia. Pero eso también te puede generar un hormigón mucho más vulnerable, te puede generar más fisura. Puede ser que incluso el mismo calculista no haya considerado la resistencia real en 28 días que tú le estás aplicando a un hormigón que estás pidiendo con una resistencia a los 7 días. ¿Okay? Eso comparado con un criterio por desempeño donde tú realmente estás generando una estructura durable, sin fisuras,
con bajo costo, con el mismo producto que estás usando comúnmente, esa es la diferencia entre lo que es un criterio prescriptivo de verdad y un criterio por desempeño. ¿Okay? El cambio más importante que nosotros creemos que trae la norma es esto que ustedes ven acá, que es el que más nos afecta a nosotros, principalmente. En el punto 12.224, la norma dice la resistencia del hormigón colocado. No el hormigón que está en la puerta, no el hormigón que está en la carretilla, no el que está en la bomba, el hormigón colocado, el del muro, el de la losa que vas a tensar. ¿Ok? La resistencia del hormigón colocado debe estimarse preferentemente por método de madurez. Eso es un impacto enorme. Muchos no se han dado cuenta del impacto que genera esa frase dentro de toda la norma. O sea, tenemos realmente un punto en el cual la norma nos da una base enorme para poder avanzar. ¿Ok? Todo basado en lo que es el método de madurez. Lo voy a avanzar rápidamente para no detenernos acá. El concepto del método de madurez está hace 70 años en el mundo y en Chile se usa hace unos 30 años, se usó en la central Antuco. Y básicamente lo que hace es que evalúa la acumulación de temperatura en el tiempo. Es decir, a mayor tiempo, menor temperatura, tenemos la misma madurez que a menos tiempo, más temperatura. Eso lo llevamos a la curva de comportamiento del hormigón, ¿ya? Y obtenemos la resistencia. Un tema sumamente sencillo. Vamos a mostrar más adelante cómo solamente con la madurez, sin siquiera llevar a hacer un cálculo, podemos evaluar, detectar un hormigón de baja resistencia de forma muy temprana. ¿Okay? Hoy por hoy, ¿cómo se monitorea esto en obra? Tenemos los sensores inalámbricos, o sea, tenemos lo que son los que llaman la termocupla, que es un cable conectado, viejito llega, se enchufa, saca los cálculos, se los lleva, saca los datos, se los lleva a hacer cálculos al computador. En el computador hace un par de reportes. Generalmente ese viejito es el único que se maneja en ese tema. Lo lleva a esos reportes a una hoja milimetrada, donde está la curva de comportamiento, sube con la madurez, sale con la resistencia, y más o menos en obra lo que se habla es de madureces. Es decir, sabéis que nosotros tenemos que tensar la losa a 1042, que es un número que poca gente lo entiende, ¿ya? O sea, la idea es llegar a hablar de kilos o horas de megapascales. Por eso a veces la madurez muchas veces la consideran como un cacho, ¿ya? En el caso de los equipos que tenemos nosotros, es un sensor que se conecta de forma inalámbrica y se descarga la información y se genera el reporte de desempeño de forma automatizada, básicamente. O sea, la persona no tiene que hacer nada más allá de generar el reporte, ¿ya? El error que puede cometer es, no sé, decirle al reporte que te genere un informe de un día que no corresponde. Es lo más grave, o elegir, no sé, una curva que no corresponde. Lo más grave que puede suceder. Una de las cosas, cómo se ve, es cómo se descargan los datos. Es bueno que lo veamos para que se vean cómo descargan los datos en la internet, o sea, Básicamente se abre la aplicación, se va a la opción buscar sensores cerca mío, Find Sensor Near Me, ahí aparecen los sensores que están en el piso, en las paredes, donde sea, se toca el sensor, se conecta, se descargan los datos, y una vez que se descargan los datos, se sincroniza con todos aquellos que están conectados a ese proyecto. ¿Ok? Desde ese momento, si el teléfono tiene internet, todas aquellas personas que están conectadas les aparece en su proyecto que fue actualizado hace 2 minutos. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Eso lo puede hacer cualquier persona en obra, ¿ya? Por ahí me decían que uno está acostumbrado a ser protocolero nomás, a recibir informes, y esto es un cacho, hacer este tipo de cosas. Yo creo que es un tema de cambio nomás. ¿Cómo se colocan los sensores? Esto es uno de los temas más complejos, por así decirlo. Básicamente hay que colocarlo bajo 5 centímetros del hormigón, no más allá de eso porque se pierde la señal, pero es una de las dificultades que se pueden generar, ¿ya? Cuando uno ingresa al sensor, o sea, cuando uno ingresa a la aplicación, lo que ve son el grupo de proyectos, las secciones y cada uno de los sensores dentro de las secciones, ¿ok? Y aquí aparece, no se alcanza a ver desde atrás, pero aparece el último momento en que alguien le pasó por al lado al sensor, en que alguien actualizó el sensor mismo, ¿ok? Con eso, una de las cosas que uno puede llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Hace 4 días que no te acercas a un sensor, ¿por qué no te das una vuelta y los actualizas? ¿Ok? Es una de las cosas que se hacen recurrentemente. Este es unos datos típicos de un sensor donde tienes la curva, aquí es un HV40 de VCA, resistencia, que se obtiene en el momento que es el último momento que se descargó, el momento del hormigonado, la madurez a ese momento, resistencias mínimas y máximas,
temperatura, madurez y evolución de resistencia. Eso es. Este es otro caso donde se puede ver lo que son el día y la noche, ¿ya? Se puede ver que, por ejemplo, esto es un H30 de la empresa que lo usó Inarco, no colocaron el nombre del proveedor. Y se puede establecer lo que es una alerta para que cuando la resistencia cruza esa alerta, por ejemplo, una alerta de tensado, una alerta de hormigón especificado, o sea, de resistencia especificada, avise y diga, o tú digas, sabes que ya llegamos a esta resistencia y efectivamente podemos imprimir este reporte y tomar la acción. Por ejemplo, en el caso de los prefabricadores, nosotros tenemos que, los prefabricadores tienen que tener cierta cantidad de probetas para tomar, para tensar, para cortar, para levantar. Entonces, lo que se puede hacer en esos casos es que tú colocas un sensor, tienes las probetas y nada más que usas una sola probeta para generar todos tus certificados. Y cuando llegas a la resistencia, que la tienes la alerta colocada, dice, ya llegaste a la resistencia para poder tensar, simplemente estás seguro de que esa resistencia ya se llegó y no tienes que tener 5 o 6 probetas por si es que te quedas sin probetas, sino simplemente llegas a la resistencia, rompes la probeta, haces el certificado y se acabó. Te ahorras mucho tiempo. Te voy a mostrar un caso de éxito muy simple. Este caso es un muro perimetral en la línea 3 del metro. Este muro, el objetivo era hormigonarlo los días viernes y descimbrar el día lunes, ¿ok? El problema que tenía es que efectivamente se hormigonaba el día viernes, el día lunes se rompían las probetas, se pidió un R3, o sea, se hizo un sobrecosto para acelerar esa obra. Sin embargo, cuando se rompían las probetas el día lunes, el laboratorio emitía el certificado al día viernes siguiente. Por lo tanto, comprar un R3 no le generaba ningún beneficio. Ya lo que se hizo fue que efectivamente nos llamaron a nosotros para instalar el sensor, se instaló un sensor, ¿ok? Se colocó el proyecto acá para que la inspección técnica pudiera pinchar ahí y descargar los datos sin tener que pasar por nadie, ¿ya? Y estos son los resultados. Acá está la curva, es una HB20 de Petrus a R3, ¿ya? Y la resistencia que efectivamente se generó, se hormigonó el día viernes y efectivamente el día lunes ya tenía más de 44 megapascales. Por lo tanto, se podía avanzar sin ningún problema, ¿ya? Se generaba el informe, se firmaba y se acababa. Así de simple, así de sencillo, ¿ok? Con un sensor. Tenemos hartas historias de este tipo de cosas. Tenemos un cliente que tenía que montar una grúa el día sábado y los laboratorios le cobraban mucho por ir a tomar la muestra el día sábado porque era fuera de horario laboral. El tipo instaló el día viernes los sensores, el día lunes midió y no tuvo ningún problema, instaló su grúa el día martes. Muchos de esos casos. Todo este tipo de cosas requiere un respaldo, que es el que se firma, y este es el informe que se puede generar, un reporte personalizado que nosotros podemos hacer con el logo de la empresa, que es lo que nosotros llamamos el informe de desempeño inmediato. Este consta de tres secciones. Primero, de la sección resistencias especificadas. Es decir, por ejemplo, en este caso tenemos una resistencia de un H30 a 7 días. Cuando se descargan los datos, el H30 efectivamente llegó a los 2 días. Es decir, tuvimos 5 días que podemos habernos ahorrado tiempo ahí. Si nosotros esto lo llevamos a una línea de tiempo, cuando nosotros hablamos de la resistencia especificada, es este punto que estamos acá. Por ejemplo, en este caso es una resistencia especificada de 40 megapascales a los 28 días. Generalmente vamos a llegar antes a esa resistencia especificada, por lo tanto nosotros nos podemos ahorrar todo ese tiempo en días. Ahora, si tú me dices, mira, en realidad yo no me puedo ahorrar días porque, no sé, mi proyecto es muy específico, yo ya me programé. Cuando tú evalúas la resistencia a los 28 días, te das cuenta que en realidad es mucho más resistencia la que estás obteniendo. Por lo tanto, tú puedes pedirle en rigor a la hormigonera que te ajuste la dosificación para poder llegar a esa resistencia, más al callo, como se dice, ¿ya? Después hablamos la sección del medio, que son la sección de cumplimiento normativo. Hoy por hoy, la norma te dice que tú tienes que medir la temperatura del hormigón colocado y que esta debe estar entre 5 y 35 grados. ¿Por qué? Porque por debajo de 5 se congela el agua y por encima de 35 se evapora el agua. Ambos casos generan un problema. ¿Cómo se hace hoy? Está el viejito con una carretilla, pincha ahí con un termómetro, anota y se acabó. Esa no es el hormigón colocado. El hormigón colocado es el que está en el elemento. Cuando está el sensor en el elemento, efectivamente llega el hormigón, se puede determinar la temperatura a la que llegó. ¿Okay? Si tenemos algún problema de que se fisuró, porque se evaporó el agua o porque tuvimos algún conflicto de curado, es posible
determinarlo con este tipo de datos. ¿Ok? Y finalmente lo que es la sección respaldo toma de decisiones. Acá es donde se habla de lo que es la especificación técnica de calculista, donde se coloca, por ejemplo, acá estos son los mínimos normativos, pero acá se puede colocar la resistencia tensado, la resistencia para abrir el pavimento a tránsito, la resistencia para cargar, en el caso de minería, por ejemplo. Ese es el típico, el reporte que respalda la toma de decisiones. Y eso llevado a lo que es una línea de tiempo, es lo que nosotros llamamos potencial de productividad, donde se puede ajustar todos los aspectos de la obra para poder avanzar efectivamente más rápido. ¿Ya? Caso de hormigón baja resistencia, siempre nos preguntan esto y obtuvimos los datos gracias a la empresa Armas, que nos autorizó gentilmente a usar los datos. Nosotros, cuando tenemos los datos de resistencia, o sea, de madurez de los sensores, tenemos todo colocado en una línea de tiempo que se llama, como esta, acá. Tenemos la madurez específica, ¿ya? Tenemos la parte inferior y la parte superior. Con esto nosotros hablamos de lo que es la confiabilidad del hormigón. Si vemos que una madurez parte por acá abajo, nos damos cuenta al tiro de que hay un hormigón que viene con baja resistencia. ¿Ok? Es decir, en este caso, a los 4 días, 2-3 días ya tú sabes que tienes un hormigón con baja resistencia. No tienes que esperar a los 35 días para darte cuenta que tienes un hormigón de baja resistencia y llamar al laboratorio que te saque un testigo para convencerte a los 60 días de que tienes un hormigón de baja resistencia y que tienes que reforzar cuando ya avanzaste con todo el edificio. ¿Ok? Les voy a mostrar un ejemplo de justamente lo contrario. ¿Okay? Este es el caso de pavimento. En el caso de los proyectos de pavimento, cuando tú levantas el teléfono y llamas al proveedor, el proveedor te da un hormigón milimétrico al callo, con una confiabilidad real. ¿Ok? Esto se puede ver acá. O sea, ustedes ven como las resistencias están muy ajustadas, la madurez muy ajustada, incluso con un sensor que fue capaz de detectar un alto calor de hidratación, lo que hizo fue acelerar el proceso de hormigonado, pero no se desvía. ¿Ok? Ahora comparámoslos con otro proyecto en el cual, esto es un proyecto en el cual se hace es una planta en obra, o sea, la dosificación dependía de cómo se levantaba la persona en el día. ¿Ya? Podemos ver que la confiabilidad es amplia, pero más allá de eso, te das cuenta al tiro cuando apareció un sensor con una resistencia, o sea, con una madurez baja. Te das cuenta inmediatamente a los 4 días de que ese hormigón viene con un problema y no se va a arreglar ese problema. ¿Ok? Esa es una de las cosas. Nosotros hablamos de lo que es el impacto ambiental porque existe una reducción importante de residuos. O sea, si tú tienes, la norma te habla de hacer una probeta cada 150 cubos. Hoy por hoy lo que se está pidiendo en el mercado es hacer cada 50 cubos, es lo que normalmente las especificaciones técnicas hablan. Y todo eso genera residuos. Con este tipo de sensores se puede evitar romper esas probetas que finalmente no aportan mucho resultado, pero se han seguido usando para obtener un puro dato. Con el sensor se obtienen 1500 datos con el método de madurez. ¿Ok? También cuando hablamos de lo que son, por ejemplo, la reducción de la huella de carbono, cuando nosotros decimos, hoy estábamos con un cliente en la mañana que nos decía que la camioneta tenía que recorrer 400 kilómetros para tomar la probeta y devolverse. Todo ese trayecto está generando, y todo ese proceso, todo ese ciclo está generando emisiones de carbono. Todo esto se puede reducir con el uso de sensores cuando tú lo colocas ahí y no tienes que contratar este tipo de servicio. ¿Ok? Son cosas que se pueden medir. Errores que se cometen. Problema de instalación típico, se colocó el sensor que mide más allá de 9 centímetros de profundidad. Eso es, ahí es donde perdemos, los primeros sensores siempre perdemos al menos unos 3 o 4 sensores en ese tipo de colocaciones en la primera instancia, es inevitable. Y cables sueltos. Colocamos los sensores, los cables son los que activan el circuito, pero si están sueltos entre el hormigón y se aíslan, por lo tanto deja de percibirse datos. ¿Okay? También es algo que se puede resolver simplemente con una buena ejecución, nada más que eso. Se pueden establecer parámetros de alerta de terreno, temperatura de colocación, tensado, etc. ¿Ya? Y aplicaciones específicas, por ejemplo, en el caso de lo que son gradientes de temperaturas en hormigones masivos. Cuando uno instala un hormigón masivo, tenemos 3 aspectos a considerar. Temperatura máxima del núcleo inferior a 70 grados, gradiente de temperatura entre el borde y el núcleo
también dentro de cierto parámetro que depende del calculista generalmente, y el periodo de protección, cuánto tiempo vamos a proteger eso para poder efectivamente avanzar. Ya comparando un hormigón con protección con un hormigón sin protección es lo que vemos acá. Cuando un hormigón está protegido en el borde, en la parte superficial, lo que vemos es que el gradiente de temperatura casi no se nota. Sin embargo, cuando nosotros no lo protegemos, como en el borde está la temperatura ambiente, tienes el frío de la noche y el calor de la mañana, por lo tanto el gradiente de temperatura puede generar efectivamente una fisuración y por eso es que se pide que esté dentro de cierto rango. ¿Okay? Es esto lo que evaluamos, esta distancia es la que evaluamos, para poder verificar si está en un rango de temperatura. ¿Okay? Esta es otra forma de medir lo que es evaluando el delta T axial, y el delta en horas en que se produjo. Básicamente lo que evaluamos es que si la temperatura del núcleo fue muy elevada y se enfrió demasiado rápido, eso también puede superar la tracción del hormigón. ¿Okay? Y esta es una de las formas también que tenemos de evaluar el delta T axial con el tiempo en el que se produjo ese variante de temperatura. ¿Okay? Es muy sencillo de hacer con los sensores. Cuando nosotros hablamos de la especificación técnica del método de madurez, siempre tenemos que tomar en cuenta qué es lo que queremos controlar. Tenemos que controlar calidad, o sea, volúmenes, tenemos una losa tensada, tenemos un prefabricado. Entonces tenemos que tener muy claro, o tenemos durabilidad, por ejemplo, podemos hablar de fisuración, evitar fisuración. Tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos buscando. Y uno de los aspectos principales es quién provee la curva. Si la provee la hormigonera o la provee el laboratorio. ¿Okay? Esas son algunas de las cosas. Y la pregunta que hago yo hoy por hoy es, ¿necesario el sobremuestreo? Es decir, si la norma habla de un muestreo de cada 150 cubos, romper una probeta para efectivamente estar ok, ¿por qué estamos hoy día con proyectos donde vemos que se hace muestreo de cada 25 cubos y lo hacen 4 laboratorios distintos? El de la inspección fiscal, de la asesoría en la inspección fiscal, el de autocontrol, donde la mitad del hormigón se va en muestreo y en residuos. ¿Okay? Entonces, con este tipo de tecnología, ¿es necesario el sobremuestreo? Son las cosas que se pueden hablar. ¿Ya? Otra de las preguntas que nos hace es ¿cuántos puntos debo monitorear? ¿Dónde monitoreo? Por ejemplo, en el caso de una losa tensada, podemos monitorear en donde se producen mayores tensiones. Podemos monitorear donde se colocó el hormigón en un principio y donde se terminó el hormigón en un principio. En una losa, o sea, en una viga tensada también. Podemos colocarlo en el borde, podemos colocarlo en el centro, que es donde se producen mayores tensiones. Entonces, eso es algo que se ve con el calculista, principalmente, o de lo que se está haciendo. Este tipo de tecnología tiene diversidad de uso, que es lo que nosotros hablamos. Podemos usarlo en altura, en prefabricado, en tensado, etc. Y lo que nosotros buscamos es la posibilidad de hacer la gestión de datos. O sea, buscar, en la medida en la que tenemos más datos, podemos generar más información para que efectivamente avance con mayor productividad la obra. ¿Okay? Lo importante son los beneficios. Reducción de plazo y multa, por supuesto. Reducción de gastos generales. Certeza en los procesos y tener información en tiempo real. ¿Okay? Eso es lo que nosotros generalmente hacemos. Eso sería. Muchas gracias. Creo que tenemos 5 minutos de preguntas, si es que se puede. Hola, Rodney. Buenas tardes. Rodrigo. Una consulta sobre, tú lo señalaste, el ACI exige o recomienda hacer el control del gradiente de temperatura y la NSH no lo cita. ¿Qué está pasando con nuestra obra de construcción entonces? ¿Cómo garantizamos en hormigones masivos, por ejemplo, fundaciones de torre eólica, fundaciones de centrales eléctricas, túneles de gran espesor? ¿Cómo se está controlando ese gradiente de temperatura? Porque la mayoría de los que estamos en obra, y tú vaciáis hormigón, tenía una cuadrilla que iba avanzando, y tenía un viejito que efectivamente está controlando la temperatura en la carretilla, ¿no? Entonces, ¿quién se está haciendo cargo de eso? Bueno, la norma también carga mucho la mano al especificador. Lo responsabiliza al especificador y también le incorpora el concepto de durabilidad. O sea, tú eres responsable especificador de este proyecto por la durabilidad de este proyecto. Y la durabilidad de este proyecto está asignada también a lo que es la fisuración y la calidad de los materiales. Por lo tanto, si bien no tenemos un vínculo directo
de lo que es el control de hormigones masivos en la NCH 170, sí te habla de responsabilidades, y un buen calculista sabe que, por ejemplo, tenemos sectores acá en Paro Hurtado donde se generan hormigones masivos, losas masivas, o por ejemplo en Viña del Mar se generan losas masivas que si tú no controlas se puede fisurar y afecta directamente a la durabilidad del proyecto. Pero depende del calculista. Esa es la realidad. Y depende de que se masifique y se divulgue efectivamente el cambio normativo. ¿Contestas tu pregunta? Sí, gracias. Súper. ¿Otra pregunta? ¿No? Estamos pues. Muy agradecido. Muchas gracias.